La etapa más difícil de mi vida fue cuando caí en una especie de depresión, la cual yo no podía entender de dónde surgía. Económicamente estaba bien, tenía una relación, estaba en mi época profesional donde más estaba viajando, más estaba contribuyendo. Realmente no lograba identificar qué me tenía en ese estado emocional de tan baja frecuencia. En ese entonces pude contactarme con una gran mentora, una persona que yo quiero muchísimo, ¿no? Marianela Ruiz, y con ella empezamos a indagar cuál era el problema, qué es lo que estaba pasando. Y ella me invitó a que empiece a hacer procesos de meditación. Y lo interesante fue que con los procesos de meditación empecé yo a poder observar, a identificar cuáles eran los pensamientos que me estaban acompañando. Y pude darme cuenta que mi mindset era un mindset que no era el adecuado para que yo pueda enfrentarme a los desafíos que yo estaba viviendo en esa época. Que ese mindset me generaba mucho estrés, que ese mindset hacía que incluso yo sufra de algo que se llama el síndrome del impostor. Entonces, que ese mindset que yo tenía no podía soportar lo que yo estaba viviendo, ¿no? El éxito que en ese momento estaba teniendo. Entonces, empecé a identificar cuáles eran esos pensamientos a través de la meditación y empecé a trabajar en procesos de neurohacking, procesos de programación neurolingüística, de acondicionamiento neuroasociativo, un montón de técnicas que ahora conozco y domino para poder transformar ese mindset, ¿ya? Que estaban en mi inconsciente, que estaban en mi parte subconsciente, y de los cuales yo en ese momento no era consciente y menos tenía control. Y con el tiempo empecé poco a poco a irlos, como te digo, modificando, cambiando, acondicionándolos de manera distinta, ¿ya? E irlos supervisando, ¿no? Los iba como viendo cómo ellos iban, si es que seguían presentes o no. Llegó un momento que yo podía verlo, ¿no? Podía sentir cuando ese pensamiento se disparaba y automáticamente poder conectar con la emoción a la cual estaba anclado. Y fue un trabajo que me tomó varios meses, ¿sí? En poder transformar toda mi mentalidad, en poder transformar mi mindset. Pero una vez que lo logré, eso me llevó a un salto cuántico, no solamente en la manera en cómo yo me sentía, sino en los resultados que empecé a tener y la calidad de vida que empecé a experimentar. Es posible porque yo lo he vivido y acompañado a muchas personas en ese proceso de transformar el mindset, de poder hacerlo de manera inconsciente. Pero el factor más importante, tal vez el único factor básico para que este proceso se pueda dar, es la voluntad de querer modificar ese sistema de creencias y también la apertura de poder cuestionarte a ti mismo acerca de lo que estás pensando. El ser consciente de que el hecho de que yo lo piense, de que esté en mi mente, no significa que sea verdad. Simplemente significa que esté en mi mente, que es un pensamiento que en algún momento se introdujo a mi sistema, a mi programa. Y cuando yo tengo la apertura de poder cuestionarlo y de poder soltarlo, porque a veces te vas a encontrar con algún pensamiento que te une a alguna lealtad familiar, ¿no? Por ahí, no sé, tú piensas que toda la gente que lleva tu apellido tiene que pensar de esa manera y comportarse de esa manera. Y no quieres soltar ese pensamiento. Sin embargo, es un pensamiento que tal vez te está limitando y no necesariamente por pensar diferente vas a dejar de ser de esa tribu. Simplemente por pensar diferente vas a tener opciones de poder empezar a actuar y a tener otros resultados. Entonces, una de las técnicas que yo recomiendo para mindset es el empezar a meditar, el empezar a reconocer los pensamientos que yo tengo, escribir todos los pensamientos que pasan en mi mente y observarlos sin juicio, ¿no? O sea, el hecho de que tengas algún pensamiento como no merezco amor, no merezco el éxito, no merezco dinero, o sea, son pensamientos que pueden estar en tu mente y que se pueden repetir constantemente, ¿ya? Y que lo único que significa es que están ahí, ¿sí? Y a veces queremos entender el por qué y no es necesario entender el por qué. Tú puedes simplemente
desprogramarlos, dejar de hacer el hábito de que estén ahí presentes y empezar a implementar nuevos pensamientos que te generen otro estado de ánimo. Otra recomendación que podría darte es la lectura. ¿Sí? La lectura es simplemente el poder entrar en la mente de otra persona, el mindset de otra persona. Entonces, cuando leemos, podemos nosotros empezar a adquirir otro tipo de creencia, adquirir otro tipo de pensamientos que nos empiezan a nutrir y que nos empiezan a abrir el mundo, ser más flexibles y poder encontrar otro tipo de mindset. Son dos recomendaciones que te puedo compartir en este momento, cosas que puedes empezar a hacer, meditar y también la lectura para poder empezar a buscar la forma de ir modificando ese mindset que puede estarte limitando.